Bueno, teníamos una práctica que tenían que hacer, que era este ejercicio, ¿no? Con un porcentaje, luego cambiando el porcentaje y cambiando el porcentaje. Espero que lo hayan hecho. Voy a subir al Moodle para que lo puedan ahí ustedes presentar. Y bueno, eso va a ser parte de una práctica. La idea era entrar a este tema que era el cuadro de acumulación de descuentos. Y más o menos ya les había explicado el día de la clase cómo es que funciona este cuadro, pero ahorita vamos a entrar un poquito más de detalle. En estos ejercicios, bueno, normalmente se da que puedan tener una obligación ustedes, que se redime a la par, bajo la par, sobre la par, ¿no? Con un tiempo específico y las tasas que ya habíamos visto en los ejercicios anteriores. Pero puede haber ocasiones en las que ustedes, ¿no? Para poder obtener el valor de compra y venta, puedan hacer un cuadro de acumulación de descuento. Y eso se va a traducir en esto que tenemos aquí. Inicialmente vamos a trabajar con los datos que tenemos. Vamos a sacar el valor de C, que es el valor de compra y venta. Y a partir de ese valor es el que vamos a trabajar este cuadro. Y ya les decía, es muy parecido a los cuadros de amortización, fondos de amortización que habíamos hecho, donde en un primer periodo no tenemos, bueno, no nos va a generar intereses, no vamos a generar una renta, ¿no? Ni la diferencia, pero sí va a haber un valor contable, que va a ser el valor inicial que hemos sacado con la fórmula esta, ¿no? Que con la que ya teníamos y con la que hemos practicado en nuestras clases presenciales. Entonces, una vez que definimos eso, ya empezamos a trabajar ese cuadro de acumulación de descuento. ¿Cuál es la idea? Que en el transcurso del tiempo, digamos en los ocho periodos, esto va a ir incrementando, incrementando, incrementando su valor hasta llegar al total de 100, ¿no? Porque seguramente aquí nos decía que el valor de redención, bueno, el valor de redención era 100 unidades monetarias. Entonces, a ver, vamos a hacer el análisis desde el inicio y luego vamos a entrar al cuadro para que esto quede un poco mejor comprendido. Entonces, analizamos. Un resultado. Ya, ahora sí. Ya decíamos que una obligación o un bono es lo mismo, ¿no? Con valor nominal de 50. Entonces, otra vez, nos trazamos una línea de tiempo, un poquito para recordar lo que habíamos hecho, y decíamos que hay un valor nominal que se encuentra por aquí, hay un valor de redención que se encuentra por aquí, y hay un valor de compra y venta que va a estar por más o menos por alguno de esos intervalos de tiempo. Decíamos que se redime a la par. Entonces, habíamos dicho, si el valor nominal es igual a 100 y redime a la par, entonces el valor de redención va a ser igual a 100. Hasta ahí creo que todos habíamos comprendido la anterior clase. Redime a la par el 5 de julio, entonces tengo la fecha final. Con intereses del 12,2%, pagaderos en cupones semestrales. Se transfiere el 5 de enero de 2007, es decir, retrocedemos en el tiempo y la fecha de aquí sería 5 de enero de 2007. A un inversionista que pretende ganar un tipo de rendimiento del 13,6%. Este habíamos dicho que va a ser el valor de I, ¿no? Porque es el rendimiento, con capitalización semestral. Obtener el valor de compra y venta es lo que no sabemos. Y hacer el cuadro de acumulación de descuento. Entonces, ya hecho ese análisis, nos vamos al lado y empezamos a poner nuestros datos. No sabemos el valor de compra y venta. Sabemos que el valor de redención es el mismo, es a la par que el valor nominal. R decíamos que era el valor nominal más la tasa sobre la capitalización, obviamente. Y ahí tenemos un valor de 6,10. Puede ser que haya más decimales aquí.
Y habíamos dicho que va a ser 13,6% capitalizable semestralmente, por tanto dividimos entre la cantidad de semestres que tiene un año y tenemos 0,068. El tiempo, y hemos visto que son 8 semestres. Los cálculos son los mismos que habíamos previsto en las clases, ¿no? Pero al final nos llega a tener 8 semestres. Reemplazando en nuestra fórmula, que es la que tenemos y con la que hemos trabajado todo el tiempo, el valor nos va a salir 95,78 y posiblemente haya más decimales aquí. Bueno, con seguridad debe haber más decimales. Para hacer nuestro cuadro de amortización hay dos posibilidades, que trabajemos o con 2 dígitos, como los cuadros de amortización, o que trabajemos con todos. Pero en la última cuota seguramente se deberá hacer algún ajuste por el tema de los decimales. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, les voy a mostrar ahorita el cuadro, cómo ha salido, pero este mismo ejercicio lo vamos a hacer en un Excel. Así que los que están con sus computadoras pueden ir encendiendo para que vayamos a hacer este ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que una vez que yo encuentro en el periodo 1 ese valor, ¿no? Estoy trabajando con 4, 5 decimales, 5 decimales. La idea es que en el primer periodo no me va a generar ningún tipo de interés, no me va a generar ninguna renta, ¿no? No me va a generar ninguna, ¿qué le podríamos decir a esta diferencia? Interés menos cupón, eh, un rédito por ahí, ¿no? Sino que voy a tener un valor contable del valor de compra y venta. Ahora, a partir de aquí es donde empezamos a trabajar en el periodo 2, donde vamos a tener que multiplicar C por la tasa de interés. La R, bueno, ya lo teníamos, ¿no? Es la R que habíamos hallado en el cuadro anterior. Y aquí simplemente vamos a hacer una resta del interés menos el cupón. Una vez que tengamos esto, ya sabemos que aquí hallamos los valores con saldo anterior y en este caso vamos a sumar. ¿Por qué? Porque son descuentos que se van a ir acumulando hasta llegar al valor de redención. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio y ahí vamos a ir debatiendo más o menos la comprensión del mismo. Permíteme un ratito, vamos a abrir un Excel. No sé dónde están mis fósforos. Ayer no había creo que es este. Ya. Entonces, vamos a ir poniendo los datos. Ya. ¿Se nota el Excel, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, recordemos, ¿cuánto era C? Bueno, C, obviamente, no lo sabemos. Aquí voy a ir poniendo los datos. ¿No? El valor de redención, habíamos dicho que inicia con 100 y termina con 100. Ahora, para el valor del cupón, inicialmente habíamos dicho que va a ser 100, pero además esto teníamos que dividirlo, a ver, recordaremos cómo es la fórmula.
de R. N por R sobre P. Esa era la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a sacar el resultado? Vamos a tener que poner R, va a ser igual a 100 por R sobre P. R, ¿alguien recuerda cuánto era? Vamos a ver allá. Volvemos a nuestro ejercicio para ver cuánto era. Ya. Era el 12,2%, ¿no es cierto? Entonces va a ser, otra vez, 0,122 dividido entre 2, porque la capitalización era Semestral. semestral, ¿no es cierto? Semestral. Listo. Dado ese análisis, ahora sí podemos reemplazar en nuestras fórmulas. Borramos esto. Y lo que estoy haciendo aquí es eso, ¿no? Estoy poniendo 100, el valor de n. Y aquí estoy haciendo, bueno, la conversión de, si se fijan aquí arriba, 12,2% dividido entre 2. Bueno, el resultado me va a salir 6,10. Entonces ya estoy haciendo esa multiplicación, ¿no? En realidad, como paso a paso para determinar que esto es semestral. Luego, la tasa de rendimiento. Y me voy otra vez a mi cuadrito y veo. La tasa de rendimiento era del 13,6%. Entonces, eso vamos a poner aquí. 0,136. Ah, no, 13,6%. Ya. Para que sea semestral, lo estoy dividiendo entre 2, ¿no? La cantidad de semestres que tiene el año. El plazo, ahora sí. Y vamos a hacer aquí un análisis para ver el tema del plazo. Vámonos a ver. La obligación es con valor nominal, se redime a la par el 5 de julio de 2010 y se transfiere el 5 de enero de 2007. Entonces, vamos. Vamos a ir por aquí y vamos a poner 5 de enero de 2007, ¿no? Y tenemos que llegar al 5, se me fue, 5 de julio de 2010. 5 de julio del 2010. Ahora, lo primero que tenemos que ver, ¿es anticipada o es vencida? Creo que es vencida. Anticipada. Anticipada. ¿Por qué? Sí. Porque son los Ah, primeros días antes. del mes. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta. Si fuese 31, 28, 29, ahí estaríamos hablando de una vencida, ¿no? En este caso es anticipada porque estamos trabajando con los primeros días del mes. Por tanto, como es semestral, a ver, vamos a hacer el cálculo. Como es anticipada, contamos desde enero. Mes de enero, 5 de febrero, 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo y 5 de julio. Sí, ese sería un semestre para nosotros. Lo estoy haciendo así solamente para que se pueda llegar a comprender y saquemos el mismo resultado. 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Sí? Esto es para el 2007. Va a haber otro semestre que va a tener que ser seguramente hasta el 12. Ya. Entonces, mis primeros 6 meses, un semestre. Mis otros meses, 2007. Vamos a ir con 2008. Por lo tanto, va a tener de la misma manera un semestre. Y va a tener que tener, vamos a copiarlo así, otro semestre, ¿no? Hasta ahí ya tenemos, ¿cuántos semestres? Jóvenes. 4. 4. Ya. 2009, voy a aumentar otros 2 semestres, por tanto ahí vamos a tener 6.
Ahora nos vamos a 2010. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Hasta ahí tenemos 6 semestres, ¿no es cierto? Y normalmente hacemos eso, ¿no? La fecha final menos la fecha inicial y nos va a salir, perdón, 7 semestres. Pero como es anticipada, otra vez recordamos lo que habíamos visto en clase, contamos un semestre más porque ya estamos ingresando al nuevo semestre. Por tanto, se presupone que este semestre va a estar compuesto de esos meses, de estos meses. Entonces, la cantidad de semestres que estaríamos con los que estaríamos trabajando serían 8. ¿Sí? Esa parte ya está clara, ¿no? Es donde normalmente se cometen algunos errores. Entonces, me voy al plazo y voy a decir que son 8 semestres. Ahora, ¿qué es lo que he hecho en este cuadro de Excel? Bueno, me lo he traído mi formulita que me dice C es igual a M por y todo eso, ¿no? Y he diseñado el cuadro de acumulación de descuento. Pero ¿qué es lo que he hecho? Aquí he insertado, a ver, he ido jalando las fórmulas. ¿Por qué? Normalmente pedíamos, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos el valor de compra y venta, pero también pedimos la utilidad, ¿sí? En los ejercicios. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Y eso sería bueno que lo haga. He traducido toda la fórmula, ahorita lo vamos a hacer, con la fórmula que tengo aquí, que es la de anualidad. Y lo mismo he hecho para las utilidades. Ahorita lo vamos a hacer. Se ha debido borrar. Entonces, lo que vamos a hacer es traducir toda la fórmula en esta casilla de aquí. Voy a ir borrando datos para que no nos confundamos. De hecho, aquí como que ya está resuelto. Ya. Y vamos a poner aquí primero. Entonces, y aquí voy a hacer una... Voy a empezar a poner mi fórmula. Entonces, no se limiten de poner paréntesis los más que puedan como para que no tengan ninguna dificultad. Voy a abrir 3. M. Mi valor de redención era 100. Es más, como esta es mi hoja de cálculo, esta es mi hoja de cálculo, no la voy a mover, lo voy a anclar, ¿sí? Con F4. Luego, tenemos por, y empezamos a poner 1 de la fórmula más la tasa de interés, que, bueno, debería ser la tasa de rendimiento. Esto elevado a menos n. Voy a abrir paréntesis. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver, me voy a copiar mejor esto y vamos a empezar a hacer. Ya, ahora sí. Elevado, y voy a abrir paréntesis por el signo negativo a menos n. El plazo es 8. Lo puedo anclar. Cierro paréntesis. Luego, voy a agarrar todo esto que está con exponente, lo voy a poner en un paréntesis. Ya, para que no se confunda con este más, vamos a poner aquí R. R sabemos que el valor es 6.10. Lo puedo anclar también. Y voy a abrir paréntesis. Voy a abrir unos 2 o 3 paréntesis. 1, 2, 3. 1 menos paréntesis 1 más la tasa de rendimiento, ¿sí? Que ya habíamos traducido, ya habíamos convertido ahí, elevado, y otra vez paréntesis, menos tiempo. Voy a cerrar, porque aquí voy a aumentar algunos paréntesis más, que va a ser para encasillar todo lo que es con el exponente, ¿sí? Luego,
Voy a cerrar los paréntesis para que todo el numerador se quede ahí, dividido entre la tasa de interés. Y la tasa de interés tenemos que está, bueno, tenemos este valor. Y luego voy a empezar a cerrar todos mis demás paréntesis. Creo que por demás. Listo. Ahí tengo el valor 95,79. Como vamos a trabajar en un Excel, vamos a trabajar con todos los decimales. Aquí al lado podemos ver ya la fórmula, cómo está establecida, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Creo que muchos paréntesis. A ver, vamos a quitar algunos por aquí. Por lo menos uno. Ya. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido jalando todos los valores, ¿no? De nuestros datos que teníamos ahí. Obviamente podríamos haberlo solo hecho aquí, todos los datos de una, pero para que se pueda apreciar es que he hecho en diferentes cuadros, ¿no? ¿Y qué podemos hacer también? Podemos ir anclando todas las celdas porque en realidad esta fórmula no se va a mover nunca, ¿no? Van a jalar siempre los mismos datos, por tanto, ya la podemos anclar. Sabemos que esto tiene muchos más decimales, obviamente, pero para solamente exposición vamos a mostrar los dos primeros, pero vamos a trabajar con todos. Luego, para sacar la utilidad, ahora sí, vámonos a nuestra fórmula de utilidad. Le vamos a enseñar por aquí alguna. Aquí está. Nuestra fórmula de utilidad decía que la utilidad es igual al monto más n por r menos c. Entonces, la utilidad es igual al monto o más R, ¿no? A ver otra vez. Más n por r menos c. Más el tiempo por r menos c. Que el valor de c sería el de aquí arriba. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la utilidad de 53,01 y seguramente hay muchos más decimales por ahí. Hasta ahí. ¿Estamos en sintonía? Sí, licenciado. Listo. Ahí tenemos la fórmula por si acaso. Entonces, una vez que ya hemos definido eso, lo que vamos a hacer es registrar nuestros datos para nuestro cuadro de acumulación de descuento. Entonces, lo único que voy a hacer, valor de C, valor de compra y venta, tiempo, el tiempo es 8, ¿8 qué? 8 semestres. Bueno, aquí ya estoy poniendo las capitalizaciones. Y, entonces, y nos dice que es el valor de rendimiento ya capitalizado o convertido en la capitalización y R 6,10. Una vez que hemos hecho eso, empezamos a trabajar con nuestro cuadro de amortización, ¿no? Y habíamos dicho que para el primer periodo no hay intereses, no se considera el tema de la R, que es el cupón, ni esta diferencia. ¿Por qué? Porque es el primer valor que hemos hallado. Es el valor contable que hemos hallado de la compra y venta. Entonces, vamos a empezar a trabajar a partir de la fecha hasta la finalización del, del periodo, porque habíamos dicho que vamos a adquirirlo un 5 de enero de 2007 y vamos a cobrarlo, digamos, o se va a hacer totalmente efectivo con su valor de redención el 5 de julio de 2010, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que definir en este cuadro de amortización. ¿Cómo se va a traducir eso? ¿Cuánto de intereses me va a generar? ¿Cuánto va a ser el tema del cupón? ¿Y cuánto va a ser esa diferencia entre el cupón y los intereses para ver el rendimiento total, ¿no? Y ahí tenemos que llegar aquí al valor 100. ¿Ya? Entonces, para poder hacer este cuadro, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos utilizado las fórmulas que tenemos aquí, que ahorita lo vamos a volver a hacer. Y vamos a arreglarlo además con las fórmulas que ya hemos visto para los cuadros de amortización, ¿ya? Y que va a ser de la siguiente manera. Voy a borrarlo todo. Ya. Empezamos. El primer periodo, vamos a ponerlo más 1.
¿sí? Decimos que no tenemos intereses, no tenemos cupones, por tanto, la fórmula aquí ya lo podemos hacer. Intereses menos cupones, 0 menos 0 me va a dar 0. Y aquí voy a tener el valor contable. ¿Cuál va a ser el valor contable? Habíamos dicho el valor de compra y venta. Listo. Ahora, para el segundo periodo, ¿quién se acuerda cuál es la fórmula que hemos utilizado? En los cuadros de amortización. ¿Alguien se acuerda? Listo, sería igual, Ya, sí, paréntesis, ya. el primer término, ¿Este? sí, Ya. mayor, mayor es igual, Mayor o igual. sí, el tiempo que tenemos, 8, Ya. punto y coma, el primer término, F17, más 1, punto y coma, comillas. ¿Qué pasó? El paréntesis, listo, F17 más 1. ¿Así? ¿Así? Ahí, sí. Ya. Creo que aquí está el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la lógica. Lo que tenemos que pensar es que si el valor que va a estar aquí, ¿no es cierto? Estoy haciendo esa referencia. Es menor o igual a 8, entonces me vas a sumar. Si no, me vas a poner comillas. Es decir, cuando yo llegue a 9, ya no va a ser menor o igual a 8. Entonces ahí me va a poner comillas. Esa es la lógica de esa fórmula. Entonces, bajemos. 9. ¿Por qué? A ver, revisemos otra vez. A ver, si el valor de arriba es... Ah, ya. Ya. Entonces va a ser, si el valor de arriba es menor a 8, entonces me sumas. Si no, me haces comillas. Porque cuando estábamos poniendo con igual, entonces, ¿qué me estaba diciendo aquí? Si tu valor, estando aquí en este centro, ¿no? Si tu valor de aquí arriba es igual o menor a 8, entonces, te decía, vas a sumarlo. Ese 8 más 1. Por eso es que aquí nos salía 9. Entonces, lo he quitado el igual y solamente le he puesto menor. Por tanto, si es menor a 8, no me va a sumar, sino me va a poner un espacio vacío. ¿Se comprende? Jóvenes, Sí, listo. Sí. sigamos. Bueno, voy a borrar todo esto. Y ahora, entonces aquí es simple. Simplemente vamos a traducir esas formulitas que tenemos aquí, ¿no? Esta de hecho ya la tenemos, pero deberíamos aumentar algo. ¿Se acuerdan? Y decíamos otra vez, sí, ahí, sí, este de aquí es igual a comillas, entonces, comillas. Si no, y hago la operación, ¿no? Que va a ser esto menos esto. Listo. ¿Para qué? Para que cuando me salga aquí comillas, aquí simplemente me salga también comillas. ¿Sí? Ahora, la fórmula de aquí también ya la podemos hacer. Y va a ser de la misma manera, ¿no?
Si esto es igual a comillas, entonces comillas. Si no, esto más saldo anterior más la diferencia del periodo. Listo. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos en sintonía? Listo. Sí, licenciado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en las fórmulas de aquí abajo? Vamos a hacer las sumatorias. ¿Sí? Vamos a sumar todo este rango que hay aquí para saber cuántos son los intereses, cuánto es la renta, cuánto es esta diferencia. Y aquí vamos a hacer algo. Normalmente, cuando es el último periodo, es donde se va a redondear, ¿no? A ver, ¿cómo más o menos funciona esto? Tal vez va a empezar de un momento 0 al momento 9, pero nosotros para no confundirnos estamos haciendo del momento 1 al momento 8. Entonces, normalmente en el momento 8 es donde se debería redondear al superior, a 0 decimales. Entonces, lo que vamos a hacer es más, sí, a ver, ahorita vamos a hacer eso. Al último lo vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer el tema del interés y simplemente vamos a jalar las fórmulas, ¿no? Pero vamos a hacer por delante el sí. ¿Para qué? Para que igual, si este de aquí al lado es igual a comillas, entonces comillas, y si no, y ahí sí vamos a hacer la operación. ¿Cuál es la operación? El capital, bueno, el compra y venta, o el saldo de compra y venta, por la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés o tasa de rendimiento, ya lo tengo ahí, y le voy a poner F4 porque eso no se me tiene que mover. Listo. Ya tengo el interés y lo voy a jalar hasta el final, ¿no? Por tanto, me va a mostrar solo los intereses. El cupón. ¿Cuánto es el cupón? Jóvenes. 6 punto algo hemos sacado Por variar. arriba de la redención por el Exacto. interés sobre periodos. Ahí está, ¿no? ERE. 6.10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que jalar este dato, pero no vamos a hacer directamente esto y anclado. ¿Por qué? Porque si no nos va a dar hasta el último, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez, condicional, sí. Este es igual a comillas, entonces comillas, y si no, este, pero anclado, porque siempre me tiene que jalar ese valor. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, como les decía, normalmente tenemos que redondear el último valor que tenemos, ¿no? Al superior con 0 decimales, ¿no? Porque se supone que aquí es donde ya se ha cumplido el plazo y es donde ya nos van a devolver el dinero, ya se va a hacer efectivo el valor de redención y demás. Pero ¿cuál es el análisis de este cuadro? Es que yo lo he comprado a 95, ¿sí? Al final del periodo me van a devolver los 100. ¿Cuánto ha sido los intereses que he ido generando? ¿No? Entonces ha sido 46. ¿Cuánto ha sido los cupones que me han ido dando? 42. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia por cada transacción? 3,56, ¿no? Eso es lo que más o menos te quiere decir este cuadro. Cuando vas acumulando tus descuentos, es decir, cuando antes de hacerlo efectivo tu cobro, ya vas acumulando estos cupones que te deberían dar, más los intereses que deberías generar, y a partir de eso ir viendo cuánto vas a percibir hasta el final, ¿no? Al final vas a percibir tus 100 más tus intereses, tus cupones que has recibido, bueno, en realidad, tus cupones que has recibido más los intereses generados, que va a ser 3,56 por cada cupón. Ahora, a ver, vámonos por aquí, solo para corroborar el cuadro, ¿sí? Entonces, lo que les decía, tenemos 99,34456, ¿no? 99,34456, y ese valor se va a redondear aquí al redondear esto con 0 decimales, ¿no? Uy, al superior, perdón.
redondear más. Así. Esos son los cuadros que se hacen con acumulación de descuento. Ahora vamos a ver otros cuadros que son con acumulación de prima, ¿no? La lógica es la misma, pero va a cambiar en esta partecita. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a un ejemplo. Voy a checar esto. Ya. Una compañía colocó en el mercado de valores obligaciones con valores nominales de bolivianos 150, redimibles a 125. Entonces, para empezar, se redime a la par, sobre la par, bajo la par. ¿Qué me dice? Bajo la par. Bajo la par. Con un plazo de 3 años y con intereses del 12,3% anual, pagaderos cuatrimestralmente. ¿Cuánto deberá pagarse por cada obligación hoy? Es decir, otra vez, mi línea de tiempo, ¿sí? Hay una fecha de emisión, emite sus bonos a 150 a 3 años, dice, ¿no? Entonces va a ser 1, 2, 3 años y va a haber una fecha final o de redención, ¿sí? Y el valor está a 125. Listo. Hasta ahí hemos dibujado la primera parte. El interés nos dice que va a ser del 12,3%. ¿A qué se refiere con este interés? Este porcentaje. ¿A cuál de nuestras incógnitas? A R. Porque Eh, el otro, 8,110 dice que es rendimiento. exacto. Muy bien. Creo que se ha logrado comprender. Es esto, ¿no es cierto? El otro es rendimiento. Por tanto, este va a ser I. ¿Cuánto deberá pagarse por cada obligación hoy si se pretenden rendimientos del 8,7% anual, capitalizable cuatrimestralmente? Obtener la prima, el cuadro de amortización de la misma. Ahora, momento. Aquí, no tengo fechas. Debe ser los 3 años nomás, ¿no? El plazo con el que vamos a trabajar seguramente va a ser los 3 años. Bueno, ya tenemos los valores ahí. Tenemos una I, tenemos una R, tenemos el valor de redención, perdón, el de redención, tenemos el valor nominal, con lo que vamos a poder sacar nuestra R mayúscula, ¿sí? Tenemos las capitalizaciones, J que sería cuatrimestre, ¿sí? Y tenemos un tiempo que son 3 años. Ahora sí. Vamos al análisis. Entonces, tenemos el valor de compra y venta, que no lo sabemos. Tenemos M, ¿sí? Y M es... pero vamos aquí otra vez. Algo está mal aquí. Permíteme un ratito. Y ya. Aquí ha habido una omisión, que es esto. Cuando tenemos un valor así, 1,25, el valor de redención, ¿no? Cuando redime, nos vamos a acordar de los primeros ejercicios que hemos hecho. Redimen a 1,25, redimen a 1,50. Para ese caso, ¿qué hacíamos para el valor de redención? Entonces multiplicábamos ese valor nominal por este factor, porque en realidad este es un factor, no es bolivianos, ¿ya? Si hubiese estado sin la coma, como estaba ahí, bueno, hubiésemos deducido que sí se redimía bajo la par a 125. En este caso, sí hay una omisión por parte mía, que aquí debería ser 1,25. Redimen a 1,25. Por tanto, cuando tenemos ese factor, es que tenemos que hacer el valor nominal por el factor de redención. ¿Para qué? Para poder sacar M. Y ahí recién vamos a deducir si es a la par, sobre la par o bajo la par.
¿Ya? Esa aclaración, por si acaso, en este enunciado, jóvenes, yo lo voy a modificar cuando lo suba las diapositivas a la plataforma. ¿Ya? Así estamos trabajando. Ya. Ahora, entonces, haciendo esa multiplicación, tenemos el valor de versión de 187,5. Valor nominal por la tasa que teníamos ahí, dividido entre la cantidad de cuatrimestres que tiene un año, y que en ese caso serían 3. Vamos a sacar 6,15. Habíamos dicho que el interés va a ser 8,7% cuatrimestral, por tanto lo dividimos entre 3 y sacamos 29. Ahora el tiempo. No teníamos fechas inicial-final, ¿sí? Cuando no tenemos eso, estamos suponiendo que hoy la compañía está sacando al mercado y hoy mismo nosotros lo estamos comprando, ¿sí? Ahora, cuando haya fechas, ahí sí tenemos que hacer los cálculos de fechas. En este caso, no. Entonces, hoy se va a constituir en 3 años. En 3 años, ¿cuántos cuatrimestres hay? Jóvenes, 12. 9. 9. No, 9. 9. No, pues son 3 por año, 3 por 3, 9. Gracias, Sergio. No te estoy viendo en el chat. Ya, entonces vamos. Ya tenemos los datos y lo único que vamos a tener que es reemplazar la fórmula, ¿no? Entonces, C me va a salir 193, que es el valor de compra y venta. Y ahí vamos a ver cuánto es la prima. Es decir, la utilidad, más o menos cuánto se estaría generando de utilidad o de premio. Vamos a ir con el valor de compra y venta menos el valor de redención. A ver, vamos a comprender un poquito en esta parte. Hay dos personas. Hay dos personas. Ya digamos que este es el monopolio, le vamos a poner su sombrerito. Ya. Hay un vendedor o emisor de bonos y hay un comprador. Entonces, dependiendo de cuál lado lo veamos, se va a deducir las primas. Es decir, cuando yo lo veo como ganancia y cuando el otro lo ve como ganancia, ¿no? En algún caso los dos van a ganar, pero en este ejercicio estamos hablando de esa prima que queremos saber. No, en los otros eran descuentos. Era visto de otra manera, porque era la compra y venta y queríamos saber cuánto iba a ganar el comprador. En este caso, nos estamos yendo más un poquito también por el lado del comprador en relación a lo que el vendedor nos da. A ver, yo estoy comprando hoy, yo voy a comprar mis bonos a 193. ¿Sí? Porque ese es el valor de compra y venta que hemos hallado aquí. ¿Cuánto es el valor de redención? Entonces, haciendo los cálculos, es 187,50. Yo, como comprador, ¿he ganado o he perdido? Ha perdido porque ha comprado a 193 y nos ha revivido 187. Exacto. Ahora, ¿el vendedor ha ganado o ha perdido? Él ha ganado. ¿Sí? Ya. Ahora lo que estamos trabajando es con esta visión de este señor con sombrero. ¿Sí? Vamos a ver cuánto de premio o de prima va a tener este señor por hacer esa transacción, la empresa. ¿Se comprende? Sí, Luis. Ya. Cuando hay ese tipo de operaciones, hacemos este cuadro de amortización de prima. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea de este cuadro? Es iniciar con el valor de compra y venta. Y ahora sí, vamos a empezar a generar intereses a partir del primer periodo. Pero, ¿qué va a pasar? Este dato, este monto de ganancia, lo tenemos que ir descontando. ¿Para qué? Para el valor de redención. Es decir, vamos amortizando. Nos va pagando
Y mes a mes seguramente vamos a ir descontando un cierto montito, ¿sí? Como guardando en un chanchito. ¿Para qué? Para que al final del periodo, bueno, veamos la utilidad de 5,57. Para eso, bueno, el cuadro es muy similar al anterior que hemos hecho. Vamos a tener que, me voy a ir a mi Excel, poner los mismos datos. No teníamos el valor de compra y venta, teníamos el valor de redención que se constituía en la suma de, en la multiplicación de los 150, que era el valor nominal. Lo voy a agrandar un poco. ¿Sí? Los 150 por 1,25, que era ese valor de redención. Teníamos un valor de cupón que era 150. Bueno, valor nominal 150 por 12,3% sobre 3, la cantidad de cuatrimestres, y aquí ya lo tengo en cuatrimestres, mi tasa, mi R. La tasa de rendimiento, que era 8,7%, entre 3 voy a tener 0,029 cuatrimestral, y habíamos dicho que son 9 meses. ¿Qué he hecho? Toda esta fórmula nuevamente lo he plasmado aquí. Que si están con su Excel, simplemente acopio. ¿Ya? Estas fórmulas las pueden copiar del cuadro que está aquí al lado, tranquilamente, porque ya las tenemos, o sea, son las mismas. ¿Sí? Son las mismas. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en nuestro cuadro? Que de hecho también lo pueden copiar porque vamos a jalar esos valores, el valor de compra y venta, el tiempo, y, la tasa de rendimiento y el. De su cuadrito no va a cambiar mucho porque vamos a hacer la misma operación. ¿Sí? Vamos a hacer la misma operación para decir que si el de al lado es mayor o menor, bueno, el de arriba es mayor o igual, entonces comillas, y si no, la operación, ¿no? O como hemos hecho al lado, ¿qué hemos hecho? Si este es, en este caso hemos dicho menor, menor a este otro, lo hemos invertido nada más la forma, si se dan cuenta. Entonces, me haces la operación. Habíamos dicho, eso más uno, si no, comillas. No, nos va a dar lo mismo. ¿Ya? Simplemente hemos invertido los valores ahora. Luego, ahora sí, y decimos, a partir del primer periodo, en las amortizaciones de primas, vamos a empezar a multiplicar ¿qué? El saldo anterior por la tasa de interés. ¿Sí? En todos los casos. Entonces, la fórmula a partir del primer periodo va a ser si este de aquí al lado es igual a comillas, entonces comillas, y si no, me multiplicas este dato por la tasa de rendimiento anclada. Listo. Y nos vamos hasta abajo. Luego tenemos el cupón. Y el cupón habíamos dicho que es el valor de R, que era 6,15. Entonces, hacemos lo mismo. Si este de aquí al lado es igual a comillas, entonces comillas, y si no, voy a jalar este valor, pero anclado. Cierro paréntesis y voy. Ya. Ahora voy a hacer el cupón y sigue siendo lo mismo, nada más que a partir del primer periodo, ¿no? Cupón menos los intereses, perdón. En este caso es cupón menos los intereses. ¿Qué me faltaba? El sí. Vamos a meter aquí, más sí. Esto va a ser igual a comillas, entonces comillas, si no, esto menos esto. Listo, ahora sí. Y por último, habíamos dicho que esto va a ser el saldo anterior menos la diferencia. Ya, vamos a cambiar una formulita. Aquí vamos a poner sí punto error. Esa operación, y si esa operación me da error, que lo ponga 0. No, que lo ponga comillas. Listo.
que también se puede hacer. ¿Ven? Entonces aquí, como hay un error, porque seguramente me da error, me va a dar comillas, comillas. Entonces, en este cuadro de amortización de prima, si ustedes se fijan, ¿cuál es la idea? De que se llegue al valor de redención al final del periodo, ¿no? En este caso, como trabajamos con todos los decimales y demás, no vamos a hacer ningún tipo de ajuste, ¿ya? Pero, y eso va a variar de acuerdo a lo que cambiemos, digamos, el periodo. Obviamente vamos a llegar a otros. ¿Esto qué está? Ya, estaba jalando ahí arriba. Entonces, aquí simplemente va a ser un poquito manual para jalar el último valor que tenemos. ¿Ya? Podríamos hacer alguna fórmula si este es igual a este, entonces jalame este de aquí, digamos, ¿no? Se podría hacer también eso. Pero es un poco más robusta la fórmula, no es como les estoy diciendo exactamente, pero la idea podría ser esa, ¿no? A ver, lo voy a pensar un poquito mejor para que lo hagamos para la siguiente clase, para poder hacer que automáticamente me pueda jalar el valor cuando este sea igual a este, me jale el valor de aquí. A ver, esperemos. Sí, no, no creo, porque va a ser con rango. A ver si el valor de aquí es igual a este, entonces... No va a jalar. Es un poco más compleja la fórmula que tendríamos que hacer, pero inicialmente lo vamos a hacer de forma manual. ¿Ya? Hasta ahí dudas, jóvenes, de la elaboración de los cuadros de acumulación de descuento y de amortización de primas. Acciones. Ahora, para las acciones, les decía, no es, bueno, a nuestro criterio no es complicado porque son fórmulas simples que se utilizan. Son esas formulitas que tienen ahí y las cuales, denme un ratito. Son esas dos fórmulas que tenemos ahí. Y hay una fórmula se llama tasa efectiva de rendimiento anual y la otra es tasa efectiva de rendimiento mensual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simple. Es esto de aquí y esto de aquí. Después toda la fórmula es la misma. ¿Y qué es I? Va a ser I sobre C. ¿Pero qué es I sobre C? Y ahorita es lo que vamos a ir viendo en los ejercicios siguientes. Pero previamente copiense esas fórmulas y van a ver lo simple que es, pero a ver, ¿por qué no nos dedicamos a invertir en acciones? Obviamente porque no somos expertos. No solo es aplicar una fórmula, sino a través de tu experiencia ver cómo se va a mover el mercado en el tiempo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Entonces son las predicciones que normalmente vas a ir sacando. A partir de eso es que tomas las decisiones y haces estos cálculos con estas fórmulas que tenemos ahí. Ya. Entonces ya se han copiado las fórmulas y trabajamos con esto. Este es el ejemplo. Las acciones de una compañía procesadora de alimentos se cotizaron en 50,08 el 25 de noviembre y en 52,25 el 10 de febrero del año siguiente. ¿Cuál es la tasa efectiva de rendimiento mensual y cuál es la de rendimiento anual? Entonces, aquí lo que vamos a ver simplemente
son rendimientos por las fechas que tenemos. Entonces, normalmente esto sí va en el mercado, ¿no? Va a ir en ascensos, descensos, ascensos y descensos. En este caso, nos dice que el valor al 25 de noviembre ha sido de 50,08. Así estaban evaluando las acciones en el mercado. Y a febrero, ¿no? Ahí vamos a traducir, que debería ser a finales de febrero seguramente, por el tema de que estamos empezando con 25. Va a valer 52,25 bolivianos. Ah, no, el 10 de febrero, aquí está la fecha. ¿Cuál es la tasa efectiva de rendimiento mensual y cuál es la anual? Entonces, simplemente vamos a reemplazar nuestros valores en las fórmulas que habíamos dicho. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el valor inicial y otra vez mantenemos, ¿no? C, E. Nuevamente esa es la lógica siempre. C, 50,08. M, 52,25. Y, ahora sí, I va a ser igual, la I mayúscula, a M menos C. Eso pueden ponerlo en sus fórmulas. Q es la cantidad de días, en este caso, lo que usualmente lo poníamos como N, ¿no? Sería 77 días y habíamos dicho que va a ser igual a ¿cuánto? A la I mayúscula sobre la C. Entonces, las fórmulas que tenemos que utilizar son esas, simplemente, ¿no? Los únicos cálculos que vamos a hacer, bueno, los cálculos que vamos a hacer son esos, el cálculo de días y todo esto. Entonces, una vez que tenemos esos datos, simplemente vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Y aquí hay algo particular, que, bueno, el 1 ya viene de la fórmula, esto era I, ¿sí? Aquí teníamos la cantidad de días que tiene un mes, que en este caso es 30. Y aquí tenemos Q, que es el tiempo que hemos sacado desde la fecha inicial hasta la fecha final, ¿no? Y todo eso menos 1. Ahí llegamos a una tasa efectiva mensual de 1,66666%. Para poder sacar la anual, tenemos a otra fórmula, que sí ahí vamos a trabajar con los 365 días al año, ¿no? Y luego los mismos cálculos y tenemos una tasa efectiva del 22,27%. Esas son las fórmulas que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, para un anual trabajamos con los días que tiene un año, 365, pero para el rendimiento mensual trabajamos con 30 días, sea enero, febrero, marzo, abril, el mes que sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a traducir en días, ¿sí? En ambos casos. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Veremos si salen esos resultados de todas maneras. A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a calcular, a ver, nos iremos a un Excel mejor para poder hacerlo más comprensible esta situación. Voy a habilitar uno aquí, no tengo para esta. Y vamos a ver el enunciado, particularmente para ir haciendo el análisis desde ahí. Lo voy a copiar esto como imagen. Vamos a ponerlo por aquí. Ya. Entonces vamos a ir rayando. Las acciones de una compañía procesadora de alimentos se cotizaron en 5 al final del tiempo. Es esto. Tenemos una fecha inicial, 25 de noviembre, y tenemos una fecha final del 10 de febrero del siguiente año. Entonces, con esos datos vamos a ir analizando. Habíamos dicho que en este caso vamos a tener C, vamos a tener M, aquí vamos a poner datos, ya, C, M. Luego vamos a tener, a ver, como C teníamos 50,08,
Como M teníamos 52,25. Luego teníamos I en la fórmula. No, I mayúscula. Y esta I mayúscula habíamos dicho que va a ser M menos C. ¿Sí? Luego, ¿qué más teníamos? A ver, vámonos a nuestro enunciado. Tenemos Q y tenemos I. Ahora, bueno, el valor de Q, ahorita lo sacamos y tenemos I minúscula. ¿Ya? I minúscula, teníamos una fórmula que nos decía que va a ser I dividido entre C. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos iguales? Sí, licenciado. Ahorita solo falta la Q. Ahora, la Q. Tenemos una fecha inicial. Bueno, vamos a poner inicial. Inicial. Y tenemos una fecha final. ¿Sí? Nuestra fecha inicial, ¿cuánto es? Es 25 de noviembre. Pongámosle del 2021. El año no interesa porque va a ser al año siguiente, que va a ser el 10 de febrero del 2022. Si aquí le ponemos 10, aquí será 11. Simple lógica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, la opción que todos hacen es esta menos esta. Y aquí le ponen días, seguramente. Número. ¿No? Y ahí tenemos los 77 días. Otra, ya recordarán una fórmula que alguna vez hemos utilizado, el si fecha. Oye. Fecha inicial, fecha final. ¿Y qué quiero? Quiero días. ¿No? Me va a dar lo mismo. Entonces tenemos esas dos alternativas para poder sacar las fechas. O bueno, la cantidad de días con las que vamos a trabajar en Q. ¿Sí? Listo. Una vez que hemos hecho eso, vamos a reemplazar en nuestra formulita que ya teníamos. Voy a borrar todas esas cosas que están ahí. Y la fórmula nos decía que va a ser. Para el valor de mensual, porque inicialmente nos está pidiendo mensual, va a ser 1 más I elevado a 30 sobre Q menos 1. A ver, vamos a copiarle esa pequeña formulita por ahí. No, es este. Ya. Un ratito, vamos a aquí a 3 horas. Ya, ahí tenemos nuestras fórmulas. Listo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el enunciado? Nos dice, ya hemos trabajado con este valor, hemos trabajado con este, hemos trabajado con las fechas. ¿Cuál es la tasa efectiva de rendimiento mensual? Y luego, ¿cuál es la anual? Entonces, primero vamos a trabajar con la mensual, que sería esta de aquí. ¿Ya? Y nos vamos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ponemos en nuestra fórmula. Y sub E, bueno, vamos a poner aquí. Va a ser igual a. Entonces nos dice, paréntesis. Directamente lo podemos meter en una sola fórmula. ¿Para qué vamos a hacer tanto lío? Me voy a copiar esto de aquí. Esto de aquí. Y vamos a hacer. Igual. Paréntesis. ¿No? Puedo hacer dos. 1 más la tasa, que en este caso sería esto. ¿No? Lo voy a anclar. Elevado a. Y ahí me dice 365 de la fórmula dividido entre Q. De 4. Lo cierro. Y lo cierro, ¿no? Ahí está todo ese término que está con exponente y a eso le resto menos 1. Uy, ¿qué pasó? No.
Ah, sí, estoy trabajando con 300. Primero era con 30, ¿no? A ver, algo pasó por aquí, un ratito. Ah, jóvenes, dígame pues, este es 1. 1 menos eso, listo. Ahora sí, voy a poner en porcentaje. Entonces, nuestra tasa mensual había sido tasa efectiva de rendimiento mensual había sido 1,65. Ahora, el mismo ejercicio lo vamos a hacer para 365 días y simplemente vamos a cambiar en nuestra fórmula aquí, 365, ¿no? Y sería el 22,27% anual. Aquí voy a poner la fórmula para que lo puedan ver. Lo hemos hecho. ¿Les sale lo mismo, jóvenes? Jóvenes. Estimo que sí. Ahora, tenemos otro ejemplo. Este hemos hecho, que nos dice que el 18 de mayo se publicó en los periódicos la oferta de pagarés con descuento del 10,3% anual simple y valor nominal de 100. ¿Cuánto ganará un inversionista que compra 25,000 pagarés considerando que el plazo es de 43 días? Bueno, no hay muchos pagarés en el mercado. Bueno, por lo menos yo nunca los he visto. Pero bueno, la idea es que hay una inversión por aquí, ¿no? El 18 de febrero se ha publicado en los periódicos la oferta de los pagarés. Hay un descuento y ahí recordaremos un poquito los descuentos que hacíamos en pagarés en interés simple, que va a ser casi la misma lógica que vamos a utilizar, ¿no? Para ahí nos dice anual simple. Y valor nominal de 100. Es decir, estos pagarés, cada pagaré tenía un valor nominal de 100. ¿Cuánto ganará un inversionista que compra 25,000 pagarés considerando que el plazo es de 43 días? Entonces, nos vamos. Cuando hay este tipo de ejercicios, y vamos a recordar un poquito las fórmulas que teníamos de descuento simple, que es muy parecida a esta. No sé si alguien la recuerda. El descuento era igual a M1 menos tasa, perdón, tiempo por tasa de interés, tasa de descuento, ¿sí? Bueno, pero como ahora estamos hablando de pagarés, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito, ¿sí? ¿En qué vamos a cambiar? En las denominaciones o nomenclaturas, que P va a ser el precio de- del mercado, M va a ser el valor de redención, ¿sí? Que sería el valor final, N va a ser el plazo y D va a ser la tasa de descuento. O sea, simplemente estamos cambiando la nomenclatura. ¿Para qué? Para que nos salga casi lo mismo con lo que trabajábamos en el interés simple. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente ponemos nuestros valores. El precio es lo que no sabemos. Días nos dice que son 43 días, ya teníamos en el enunciado. M nos dice que es 100 y D nos dice que es el 10%, ¿no? Entonces, trabajando este 10,3 entre 360 días. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que estar igual a la tasa de interés, descuento, o la tasa que existe, ¿no? Reemplazando nuestros valores, nos sale que P es 98,77. Es decir, el señor en el momento ese lo va a comprar a 98,77. ¿Cuánto? 25,000 pagarés. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer para saber el total? Jóvenes.
Voy a deducir, puedo hacerlo de dos maneras. Una, para saber la utilidad del señor va a ser el monto, es decir, cuánto era el valor de redención menos el precio de compra y ahí tengo mi utilidad por cada acción. A esto le multiplicaré la cantidad de acciones o bueno, pagarés que quiero comprar y voy a tener la utilidad. Otra forma que yo agarre, que me va a dar lo mismo, multiplicar 25.000 por 100, ¿no? Que es el valor que tenía esos pagarés. Los mismos 25.000 por 98,76, 77, ¿sí? Y luego hacer una diferencia, ¿no? Y ahí me va a tener que salir el mismo valor de U, que sería los 30.756,94. ¿Se comprendió, jóvenes? Ah, ahora sí, licenciado. Ya. Eso era lo que teníamos que haber acabado la anterior clase. Y ahora nos vamos a ir a esta otra, que es algo de inversiones. Es corto, a ver cuántas diapositivas son. 25. Ya, van a ver que hay... Ay, permítanme un ratito, vamos a cambiar las opciones. Ya. Está así feo porque me lo han formateado mi equipo y no tengo las fuentes con las que normalmente trabajaba. Las voy a instalar para la siguiente clase. Pero bueno, se lee. Criterios de valoración de inversiones. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los proyectos. A ver, cuando ustedes tengan un proyecto, normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué hace el inversionista? Tiene un proyecto, ¿sí? La construcción de un edificio, todo lo que pueda hacer, ¿no? Me justifica técnicamente los ingenieros, los arquitectos, cómo va a ser el diseño, cómo va a ser todo. ¿Dónde se van? Al presupuesto. Porque si no tienes presupuesto, todo es un sueño. Por lo tanto, una parte muy importante en toda la evaluación de los proyectos es la evaluación del presupuesto de capital. Y hay que ver si los rendimientos pueden ser mayores o no a un año, ¿no? O sea, si después de esto, de haber gastado esto, además, ¿cuándo voy a recuperar mi inversión? Es lo que te dice el inversionista, ¿no? Seguramente para Samuel Doria Medina, para hacer su super edificio, tenía así, y ha debido prever que en algún momento, no sé, a 5, 10, 15 años, él va a recuperar el dinero invertido, que no sé cuántos millones, ¿no? Entonces, la parte de presupuestaria es fundamental. Un error en el presupuesto se constituye en una inversión excesiva o insuficiente. Es decir, cometo un error o voy a invertir por demás o a menos. O voy a tener mi rendimiento o no voy a tener mi rendimiento. Entonces, sí hay que prestar una atención específica a este tema del presupuesto porque sí es un tema muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es esa relación que tenemos con la capacidad productiva con la demanda? ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso, van a aumentar los costos y van a reducir las utilidades. Es decir, si mi presupuesto me dice 100, bueno, 1000, y en realidad debería haber sido 900, ¿qué está pasando? Se están aumentando mis costos en 100 bolivianos y estoy perdiendo mis utilidades en 100 bolivianos. Ahora, ¿qué pasaría si es insuficiente? Si el presupuesto es 1000 o 900, sí, 1000, y solo tienes 900, ¿qué vas a hacer? Pierdes la oportunidad. O sea, muchos pierden oportunidades porque no tienen el suficiente dinero o el suficiente presupuesto para poder entrar a competir, ¿no? Y que puedas incrementar esa participación en el mercado. Bueno, esta es teoría. Vamos a verlo un poquito más en la práctica. Aquí hay un ejemplo.
el desarrollo de un nuevo avión de pasajeros. A ver, imagínense ustedes cuánto nos costaría el desarrollo de un nuevo avión, ¿no? Millones. A ver, para empezar, el diseño y desarrollo de toda esta investigación y del desarrollo del avión va a durar muchos años. No es que de aquí a una semana vamos a hacer un avión. No, nos va a demandar mucho tiempo. Ahí hay una pérdida de tiempo inicialmente, ¿no? Hasta que lo puedes poner en marcha y inicia el proceso productivo. ¿Sí? Mucho tiempo. Ahora, desde la idea que tuviste hasta la venta de tu primer avión, puede pasar pues 5, 10, 15, 20 años. Es decir, aquí se me ha prendido el foco. No, eso no parece foco. Ya. Aquí se me ha prendido el foco, tengo la idea, quiero hacer un nuevo avión. Hasta que yo haga mi periodo de investigación, haga mi proyecto, ¿sí? Empiece a desarrollar el avión y bueno, tenga mi avioncito por ahí. Bueno, es un avión, ya no parece, pero es un avión. No, tengo un avión aquí y además lo voy a poner a la venta. Lo voy a poner a la venta. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que se me ha iluminado el foco hasta que yo pueda vender el avión? Una década, muchos más años. Además vas a gastar miles de millones de dólares porque en todo el desarrollo de esto, desde la elaboración del proyecto, vas a contratar a un experto en aviación, seguramente que sepa el tema de mecánica, que sepa el tema de todo lo que contempla un avión. Y bueno, una vez que vendes el avión, ¿sí? ¿Cuál va a ser tu punto de equilibrio? Es decir, ¿cuántos aviones deberías vender? Bueno, producir y vender para recuperar tu inversión. Imagínense, 500 aviones. Ahora, si logras vender 501, ahí sí tendrás tu utilidad. Si logras vender 499, ahí tendrás tu pérdida, ¿no? Entonces, más o menos esa lámina anterior hacía referencia a esto. Que puedes tener el dinero en algún momento, pero dependerá mucho de cuánto es tu punto de equilibrio o cuánto más o menos tú tienes para poder, de holgura para poder ganar o perder en esta transacción. Vamos, borramos esto. Otro ejemplo, desarrollo de una planta nuclear que estaba de moda aquí. ¿Cuántos años nos tomará? ¿10 años? Digamos que sí. ¿Cuánto nos va a costar? 10.000 millones de dólares. Ahora hay que considerar la complejidad de esto, ¿no? Gastar 10.000 millones de dólares para una construcción que te va a durar 10 años, o sea, ¿realmente será rentable? ¿Será que yo voy a ver las ganancias? ¿No? Obviamente en el tiempo seguramente va a ser rentable, dependiendo de la finalidad que le des a ese producto, a esa inversión que va a hacer. Pero para ver esto, entonces normalmente, ¿qué se hace? Se hace un análisis financiero y análisis presupuestario, ¿no? Para tomar estas decisiones hay un análisis cuantitativo y un cualitativo. ¿A qué nos referimos con un análisis cuantitativo? Que vamos a recabar información y vamos a hacer técnicas analíticas, es decir, matemáticas, más propiamente dicho, estadística, ¿sí? Tenemos la información y en base a eso lo traducimos en números, para nosotros dinero. ¿Ya? Ese es el cuantitativo, es cuánto, cantidad. Pero además esta toma de decisiones, bueno, yo te puedo decir, tu rendimiento lo vas a tener en 10 años. Listo, ya he hecho mi análisis cuantitativo. Pero el inversionista no solamente va a tomar la decisión con un análisis cuantitativo, sino que también debe existir un análisis cualitativo. Y esto se basa en la experiencia, intuición y buen juicio. ¿No? Entonces, experiencia, obviamente tendrías que haber invertido en cosas similares, tener una gran experiencia en inversión.
juega mucho la intuición, o sea, el experto como que tiene el olfato para decir, aquí invirtamos, ¿no? O aquí no, aquí sí va a haber un rendimiento, aquí no va a haber un rendimiento, ¿no? Y además el buen juicio, de ver, en serio, ya, tengo que voy a recuperar en 10 años, este mi experto tiene experiencia, su intuición le dice que vaya, pero a ver, analizaré, ¿será que yo voy a vivir 10 años para empezar a ver mis rendimientos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasaría si hay otra pandemia? ¿No? Entonces ahí entra el buen juicio. Y ese análisis, y ese análisis que vas a tomar para dar la toma de decisiones. Entonces, cuando ya hacemos todo esto, podemos tomar una decisión. ¿Qué pasa? Hay un procedimiento para realizar el presupuesto de capital. Esto seguramente lo van a ver mejor con su docente de presupuestos, pero les voy a dar una idea para que ya sepan cómo es. Hay el desarrollo de una idea. Ya hemos dicho el foco, ¿no? ¿Qué vas a empezar a hacer? Como primer paso, vas a empezar a recopilar datos, recopilar información. Luego, ¿qué tienes que hacer? Una ingeniería financiera, es decir, contabilidad de finanzas, ¿no? Esta recopilación de datos va a estar basada en esa ingeniería que te lo van a desarrollar, te van a decir sí, te va a costar tanto, te van a hacer los presupuestos, todo lo que tiene que ver. Y además te van a tener que dar una asignación de probabilidades, es decir, ya, muy bien, mis costos son X, todo el presupuesto es X y mis ingresos van a ser Y, ¿sí? En base a estos datos, vas a agarrar y vas a hacer probabilidades. Vas a decir, con estos ingresos y con estos gastos, digamos 100 ingresos y gastos 50,000, ¿sí? Voy a tener que prestarme 49,900, ¿sí? Un financiamiento. ¿Para qué? Para llegar al punto de equilibrio. El punto es, ¿en qué momento, y esa es la probabilidad, yo voy a poder pagar esta deuda y voy a empezar a tener utilidades? ¿Sí? Entonces, a través de esta ingeniería de contabilidad y finanzas y esa asignación de probabilidades, nosotros vamos a definir cuándo voy a empezar a ganar dinero. Y ahí tomaré mis decisiones. Si me dicen a 30 años, no lo tomo. O bueno, si todavía soy joven como ustedes, podría tomarlo, pero si es que tengo el dinero suficiente, ¿no? Ahora, la toma de decisiones, ¿a qué te va a llevar? A unos resultados, que pueden ser totalmente exitosos o pueden ser malos. Son inversiones, son de alto riesgo, ¿no? Y a través de eso, una vez que veas los resultados, tú empiezas a hacer una retroalimentación, un análisis de la decisión tomada y dirás, ah, me ha ido bien y voy a seguir invirtiendo en esto. Entonces, pasará por lo mismo, ¿no? Estos resultados y retroalimentación. O dirás, no, mejor me retiro y ya no invierto más porque en realidad he perdido mi dinero, ¿no? Entonces, más o menos es el procedimiento de un presupuesto de capital. Al punto, ¿dónde queríamos llegar? Hay métodos, muchos métodos para evaluar proyectos, pero los más utilizados, ¿cuáles son? Y han debido escuchar alguna vez ustedes. El BAN y la TIR. Valor actual neto o valor presente neto, otros lo denominan también, de acuerdo a los autores, y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Entonces, son los que mayormente se utilizan. Hay otros, ¿no? Hay otros, obviamente. Pero no todos consideran el factor tiempo, que estos sí, ¿no? Y son los más utilizados. Van a ver siempre que van a querer hablar del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Entonces, cuando tenemos que hacer el criterio de análisis de inversiones en función al tiempo, decimos que va a ser una sucesión de capitales que se hacen efectivos en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, 1,000 unidades monetarias de hace 5 años no son lo mismo, y algún día les dije, de 1,000 unidades monetarias en este momento. Yo con 1,000 bolivianos podía comprar muchas cosas hace 5 años y hoy, o sea, creo que compro la mitad de lo que antes podía comprar, ¿no? ¿Y qué es eso? Es que el dinero
En algunos casos puede ir ganando valor y en otros casos como este va perdiendo valor, ¿no? Y esa pérdida se refleja en las inversiones a largo plazo. Es decir, cuando tú tienes una inversión y que va a ser a 10 años, tienes que considerar esa pérdida de valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente no va a ser lo mismo y tus rendimientos van a tardar un poco más en poder compensarse. La fórmula establecida para el valor actual neto es esta que tenemos ahí. Cópienla. ¿Qué es I? Es la inversión inicial. Recuerdan que hace rato les dije, a ver, si yo tengo que invertir, bueno, la inversión es 50,000, pero de esta inversión yo voy a invertir, no sé, 49,000. ¿No? Entonces, esa es mi inversión inicial, es lo primero que yo estoy dando. O tendría que ser mayor, o los mismos 50,000, ¿sí? Si es los mismos 50,000 en mi inversión inicial, voy a empezar a ver flujos de efectivo, flujos de caja. ¿Cómo se ve eso? Flujo de caja 1, ingresos menos gastos. Flujo de efectivo, ¿sí? O flujo de caja. Luego voy a tener que ver la tasa de descuento o costo de oportunidad. Normalmente esto te lo va a dar el experto. Él te va a decir, como veíamos en los bonos y en bueno, en los bonos particularmente, se pretende obtener unos rendimientos del 13,5%, ¿sí? Ese costo de oportunidad o tasa de descuento te lo va a dar el experto y te va a decir, sí, yo sé, tengo la experiencia, tengo la intuición y mi buen juicio me dice que este va a ser el costo de oportunidad o tasa de descuento. Entonces, con esos datos, tú vas a poder reemplazarlo en la fórmula. Pero vas a tener que sacar flujos de caja 1, 2, 3 y estos costos de oportunidad. ¿Para qué? Para que al final del tiempo tú me digas cuál va a ser el valor actual neto en unidades monetarias. Teoría. Vámonos a la práctica. Y bueno, ahorita lo vamos a hacer en forma manual y luego también lo vamos a hacer en Excel. Porque el Excel tiene sus propias fórmulas para hacer el BAN y para hallar la TIR. Entonces, decíamos que el BAN va a ser una cantidad monetaria que se refleja la diferencia entre el valor actual y los cobros menos el valor actualizado. Es decir, cuando el BAN sea mayor a 0, nos va a generar beneficios. Cuando el BAN sea igual a 0, no hay beneficios ni pérdidas económicamente hablando, pero perderás tiempo, ¿no? Es decir, si tu BAN del diseño y desarrollo e implementación de los aviones te sale 0 de aquí a 10 años, no has perdido dinero, porque has gastado 100 y has ganado 100, 0, ¿no? Pero has perdido el tiempo, entonces aún así es una pérdida de tiempo. ¿Por dónde deberíamos ir nosotros? Que siempre nuestro BAN sea mayor a 0. Luego tenemos un BAN que sea menor a 0 y ahí estamos diciendo que no es rentable, por tanto se rechaza la inversión, ¿sí? Y se busca otros proyectos. Ahora, si tienes 3 proyectos con BANes positivos, pues te vas con el que tenga un mayor BAN. Aclaración. Cantidad monetaria. El BAN se mide en unidades monetarias. A diferencia de la TIR, que esa se va a medir en porcentajes. Ya, aquí está la fórmula de la TIR, que es muy similar. Hay una inversión inicial, los flujos de caja, pero hay una tasa interna de retorno, ¿no? Ahora, ¿cómo normalmente se halla esta tasa interna de retorno? Y va a ser en base a estos datos que te da, estas tasas de descuento o costos de oportunidad que te dé el experto, con una interpolación, ¿ya? Va a ser más o menos como se ve ahí, como ya hemos visto en algún momento para hallar los porcentajes. La diferencia. BAN, unidades monetarias, TIR, porcentajes. Entonces, el proyecto se va a ver los tipos de interés vigentes en el mercado y vamos a ver las diferencias. Si la TIR es mayor a R, es rentable. Si la TIR es igual a R, hay un punto de equilibrio que sería nuestro límite, o sea, lo máximo que podríamos llegar. Y si la TIR es menor a R, no es nada rentable. En ese caso, se elimina la propuesta. Veamos este pequeño ejemplito para que ya la teoría
se ponga en práctica y podamos comprender mejor. Una empresa estima los siguientes flujos de caja durante 3 años, donde el costo de capital es del 10% y la inversión es de 10,000, ¿no? Entonces, tenemos una inversión inicial de 10,000 unidades monetarias, dólares bolivianos o lo que vaya a ser. Y tenemos un flujo de caja, y el flujo de caja ya nos los están dando. Es decir, seguramente nuestros ingresos eran, digamos, 8,000 menos 6,000 igual 2,000 para el primer año. ¿Sí? Ese cálculo ya lo han hecho. Ya tenemos el flujo de caja en este ejercicio. Entonces, tenemos flujo de caja 1, flujo de caja 2 y flujo de caja 3. Ahora, lo que queremos saber es cuánto va a ser nuestro valor actualmente y en qué tiempo lo vamos a recuperar. Es decir, con qué porcentaje lo vamos a recuperar de retorno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar. ¿Ya? Entonces, todos las cajas, en realidad, ¿no? Los flujos de caja, deberíamos actualizarlo al valor inicial, ¿sí? O a la fecha inicial, como más o menos se muestra ahí en la gráfica. Más o menos así funciona el banco, es decir, todos los flujos de caja regresan al valor actual, que es ahora, les resto mis 10,000 de cuota inicial que he dado, y a partir de ahí sé cuánto es el BAN, en este caso 383. Si el BAN es mayor a 0, genera beneficios. Entonces, simplemente lo que he hecho en la fórmula es mi valor inicial del cuadrito que yo tenía, mis flujos de caja, que ya los tenía también en el cuadrito, y me decía que la tasa era del 10%. ¿Sí? Para el año 1, para el año 2, para el año 3. Reemplazo valores, hago las operaciones matemáticas y me sale un BAN de 383,15. ¿Ya? Si tenemos que hacerlo manual, es de esa forma en la que vamos a hallar el BAN. Ahora, la lógica. Si el BAN, ¿sí? Tiene un 5%, esto está en función aérea. Es decir, la idea es que ustedes me hallen un BAN con el 5% y un BAN con el 15%. Bueno, esa es la idea. Hemos hallado un BAN con el 10%. A ver, a esto quiero llegar. Con el 10%. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que analizar es esos retornos que podamos tener de acuerdo a los costos de capital que puedan existir. ¿Cómo defino eso? Entonces, doy un BAN con un porcentaje menor y doy un BAN con un porcentaje mayor. Y hago los cálculos. Entonces digo, si mi costo de oportunidad fuera el 5%, ¿cuánto va a ser mi BAN? Entonces reemplazo todo en la misma fórmula y me va a salir 1,579. Ahora, hemos dicho que mi BAN con el 10% es 383,17. Mi BAN al 15%, es decir, mi costo de oportunidad es más caro, voy a tener una pérdida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué queremos decir? Que el BAN está en función al costo de oportunidad. ¿Se comprende esa parte? En la gráfica, jóvenes, estamos viendo que si yo doy, entonces, ese es el comportamiento. Si yo trabajo con un 10%, mis ganancias están por aquí, 300 y algo. Si mi costo de oportunidad fuera menor, en este caso 5%, mis ganancias van a ser más. Es decir, ¿qué me conviene? Que mi costo de oportunidad sea menor. Porque si mi costo de oportunidad es mayor, ¿dónde hallaré mi punto de equilibrio? Por aquí, a un 11%, 11, algo por ciento, ¿sí? Pero paso eso y llego a un 15% y ahí ya tengo pérdida. ¿Se comprende esa parte, jóvenes, de análisis?
Sí, sí, yo comprendí. Entonces, el BAN está en función a ese costo de oportunidad. Y por eso es la clave el experto. Yo no podría decir cuál va a ser el costo de oportunidad porque no tengo la experiencia suficiente. Pero sí seguramente el que trabaja con este tipo de cosas te va a decir cuánto podría ser el costo de oportunidad y cuál podría ser la variación para saber si es que puedes tener en un momento pérdida o no. Ahora, para la TIR, lo mismo, los mismos ejemplos y los vamos a realizar de la misma manera. Entonces, teníamos la fórmula y ¿qué nos decía? Teníamos que ver una R2 y la R normal, ¿sí? O la R1. Y trabajamos con los datos que hemos trabajado aquí, ¿no? Con las mismas comparaciones que hacemos con el BAN, hacemos lo mismo. Es decir, aquí vamos a tener el costo de oportunidad que nos dijeron inicialmente y nos vamos a ir a uno superior, que sería el 15%. ¿Para qué? Ahorita les muestro para qué. Para reemplazar en nuestra fórmula y determinar esta TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, esa es la interpolación. Te vas a uno mayor y el actual, con esos dos datos me trabajas y me vas a determinar que tu TIR es mayor a E. Por tanto, es rentable. ¿Ya? Así más o menos se va determinando el tema del BAN y la TIR. Aquí simplemente he reemplazado en la fórmula esos valores que ya tenía en el BAN. Recordarán ustedes que al 10% era 383 y al 15%, que era un BAN mayor, era 633 negativo, ¿no? Entonces, trabajando con esos datos, vamos a hallar la TIR, no sé, la tasa interna de retorno, que más o menos va a ser del 11,79%, ¿no? Es un poco más que la rentabilidad. Ahora, vamos a ver una gráfica para que se comprenda un poquito mejor. ¿Qué me está diciendo? Y es lo que les mostraba en el banco. Que yo tengo holgura para trabajar hasta este lugar. Con 10% iba a tener mi ganancia de 600. ¿Sí? Eso me decía. Pero puedo jugarme con 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puedo seguirme jugando con ese porcentaje. Voy a tener una ganancia menor, pero voy a tener una ganancia. ¿Qué me dice la TIR? Momento, joven, aquí llegaste a tu punto de equilibrio. No puedes bajar de 11. Si bajas de 11, ahí están tus resultados. Tienes una pérdida. Entonces, el BAN me sirve para determinar esos valores, esas ganancias y pérdidas que puedo tener en valores monetarios, que va a estar en función de R. Pero la TIR me va a decir, muchacho, solo puedes arriesgarte hasta una tasa de un costo de oportunidad de 11,79. Si tienes 11,80, vas a tener pérdida, ¿sí? Si vas a tener 12, vas a tener pérdida. Si vas a tener 15, vas a tener pérdida. Eso te está diciendo a ti. Te está Listen, mostrando este valor, sí. Sí, dígame. listen. Dime, Cristian. Disculpe, entonces en 11,79 saldría cero. Más o menos, sí. O sea, vas a tener una ganancia cero en tu BAN si es que lo tendrías que calcular. Eso te dice, que vas a estar en este punto de equilibrio. ¿Está bien? Está bien, Lick. A ver, vamos a hacer el BAN y el TIR con este ejercicio y lo vamos a hacer también en Excel para que vean. Hay otras fórmulas que el Excel los hace más fáciles, pero lo vamos a ver ahorita. Una empresa estima los siguientes flujos de caja durante 6 años, donde el costo de capital es del 10%. Ya tenemos un dato, ¿no? Tiempo, 6 años y la inversión de 600,000. Entonces, reemplazamos en nuestro cuadro, ¿sí? Los 600,000, la tasa de inversión, con signo negativo obviamente. Momento cero es la inversión y tenemos 6 años
de flujo de caja. Y bueno, ya nos han dado los flujos de caja, 150, 55, 60, 65, 70, 75. Listo. Hasta ahí les podría dar el enunciado. Ahora vámonos a armar ese cuadro. Y vamos a trabajar, yo les voy a decir, el otro costo de oportunidad, 16%. Podemos jugar con ese porcentaje, 15, 14, 3, ¿no? 16% en este ejemplo. Entonces empezamos a sacar. ¿Sí? Empezamos a sacar los vanes, ¿no? Vamos actualizando los valores y me va a salir que al final voy a llegar a tener 101.709,96 de valor actual neto, ¿no? En el segundo caso, ¿sí? Hago las mismas operaciones y voy a llegar a un negativo de 9.099,54. Con esos valores, un valor actual positivo y el otro negativo, y las tasas de interés, voy a hallar la TIR. Con las fórmulas que tenía, y me va a dar es 15,51. Entonces, ese va a ser el límite, punto de equilibrio con el cual yo podría jugar. Es decir, puedo jugármela con un 12%. Obviamente va a disminuir mi valor actual neto, pero no voy a perder. Cuando sobrepase los 15.51, 52, 60 o ya 16, ahí es donde voy a empezar a ver las pérdidas. Ahora, ¿por qué lo he redondeado esto con circulito? Porque ahorita vamos a ver en el Excel. Recuerden ustedes que nosotros hemos hecho una TIR con interpolación. Y sí les había dicho que se acerca mucho, pero no es exacta. Como no es exacta, entonces puede haber una variación en estos decimales. Y ahorita vamos a ver los cálculos que debe hacer con sus fórmulas del Excel y los cálculos que vamos a hacer nosotros con las fórmulas manuales con las que se trabajaban antes de que tengamos esos programas. ¿Ya? Entonces, las funciones para utilizar el Excel son estas que ven aquí. El valor neto actual es la tasa, valor 1, valor 2, 3, 4, 5, 10. ¿Sí? Y después tienes que restarle lo que es bueno, sumarle con signo negativo la inversión. Y para la TIR simplemente son los valores y puedes o no estimarlos. Si quieres no los pones cuando esté en doble paréntesis y simplemente pones los valores y te va a dar facilito. Ahorita vamos a ver. Vámonos al ejemplo en Excel. Permítanme un ratito que abra mi equipo. Uy, ya tienen clases, ¿no, jóvenes? Sí, por favor. Haremos una cosa. ¿Cuándo vamos a reemplazar nuestra clase? Y ahí vamos a ver a detalle esto. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor, jóvenes. Se vean todos. Ya, jóvenes, ¿cuándo vamos a compensar nuestra clase? ¿Estoy atento o prefieren que yo les dé fechas? Ya. Vamos. Jóvenes. ¿El sábado? Sábado por la noche. Sí, yo creo el sábado por la noche como el anterior. ¿Les parece? Pero Por favor. todos con sus Excel, ¿ya? Porque vamos a hacer esos ejercicios. Vamos a ver fórmulas en Excel propias del Este Excel. sábado. Claro, pues porque yo tengo que presentar mi informe hasta, bueno, este fin de semana. Yo presento informe mensual de del cumplimiento de las clases. Porque otra sería, no, hoy es miércoles, mañana jueves. ¿Qué prefiere? Yo preferiría jueves, le dije. No. Ya, votación entre jueves y sábado. Juan de Dios.
Sábado. Keila, Sábado, licenciado. Jueves, lice. jueves, 1-1. Adrián, Sábado, dice. ya. Eddie, Eddie, sábado o jueves. Jueves, licenciado. ¿Jueves? Sí, jueves, licenciado. 2-2. Santiago, Sábado. Sergio, Sábado, dice. 4-2. Cristian, Jueves, Lick. 4-3. David, Sábado, Lick. ya ganó. Daniela, solo para reconfirmar. Sábado, ya. Sábado. Igual va a estar grabada la clase. Entonces la van a poder ver. Y las dudas las podemos despejar el día lunes. Entonces la idea es que el sábado termino de grabar. Sí, me comprometo a subirlo hasta el domingo en la mañana porque tarda en guardarse. Y el domingo en la mañana lo subo. Ustedes en su tiempo libre lo ven. Y si tienen dudas, lo despejamos el día lunes. ¿Les parece? Igual, la asistencia se va a considerar a todos, digamos, ¿no? Estén o no estén en clase. Pero sería bueno que traten de sacarse el tiempito y estén. Listo, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el día sábado. Hasta luego. Está bien, dice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.